Muy bien, pues vamos a comenzar con el video de esta semana. Como podrán recordar, la semana 4 estuvimos revisando los géneros periodísticos. Y en el caso de esta semana nos toca la unidad 2 de ese módulo, que son los diversos géneros periodísticos, y en específico para esta semana nos toca revisar hasta el ejercicio número 2 y la actividad número 1 de los diversos géneros periodísticos. Entonces nos vamos a nuestro contenido. Aquí ya estamos en la unidad 2, diversos géneros periodísticos, de nuestro módulo 3. Entonces, bueno, como dice aquí, una noticia es todo lo que ocurre durante el día y que nos afecta de alguna u otra forma. No necesariamente en televisión o alguna publicación, puede ser algo que pasó en tu casa o algo que pasó en tu colonia tal vez y que no todo el mundo se enteró, pero que pasa en tu vida cotidiana. Eso puede ser una noticia, no solo para ti, sino también para tus familiares y personas cercanas. Entonces aquí, como menciono aquí, algún logro o acontecimiento que hemos tenido a lo largo de la vida puede ser una noticia, por ejemplo, sacar un 10 en un examen, o también algo no tan bueno como que estuviste en un accidente o te pasó algo, ¿no? Todas estas cosas son una noticia, ya sea buena o ya sea mala, y no necesariamente porque no estuvieron en las noticias o porque no salió en el periódico quiere decir que no sea noticia. Bien, pues como dice aquí que muchas veces pensamos que las noticias solamente son malas o cosas feas que pues que mejor ni nos enteramos, ¿no? Pero nosotros debemos estar enterados de todo lo que pasa a nuestro alrededor para ser mejores seres sociales, como menciona aquí. Entonces, es un proceso de crecimiento intelectual el que te obliga a actualizarte y estar informado de todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, es bueno estar informado y tener estas noticias del día a día. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el género de la noticia, que prácticamente nutre a todos los demás y es con la que estamos más familiarizados, ¿no? Como tal, la noticia es lo primero que existe para que haya tanto una crónica como una narración. Todo viene después de una noticia, ya sea buena o ya sea mala. Entonces, bueno, las competencias a desarrollar en esta unidad son reconocer las características de la noticia y distinguirla de los demás géneros. También conocer los elementos estructurales de la redacción de una noticia para sensibilizarse ante los acontecimientos del día a día. Apreciar el manejo que se hace del lenguaje en la redacción de una noticia y tomar conciencia de la importancia de un amplio vocabulario para la elaboración de este tipo de texto. Distinguir las características del artículo para diferenciar su clasificación. Valorar el manejo del lenguaje que se utiliza en la redacción del artículo de fondo y del artículo editorial, así como en otros textos, y a respetar opiniones diferentes a las suyas como parte de su formación integral en la redacción del artículo. Entonces, en esta unidad vamos a tener dos temas. El tema número 1 que cubriremos esta semana es la noticia, y el tema número 2, que será la próxima semana, es el artículo. Entonces, bien, entrando al tema número 1, la noticia, que también se le conoce como nota informativa, es el género periodístico por excelencia. Esto quiere decir que es el género periodístico más conocido o del que salen más géneros periodísticos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el propósito de dar a conocer los hechos de interés colectivo, o sea, que tal vez si está en el interés de las demás personas saber lo que me ocurrió a mí, pues lo mejor es comunicarlo, ¿no? Y pues así que las demás personas se enteren y se informen de lo que te aconteció a ti. Bueno, inicialmente se consideraba que debía ser de carácter objetivo, o sea que no se pudiera opinar o involucrar un punto de vista. Pero no se puede decir que una noticia sea objetiva desde el momento en que se realiza una jerarquización de los hechos y se decide lo que es importante y lo que puede esperar para después.
Esto quiere decir que una noticia no siempre va a ser totalmente objetiva, ya que pues muchas veces nosotros decidimos darle importancia a los hechos y decidimos contarlos de la manera en la que a nosotros nos parece más interesante. Entonces, desde ese hecho ya no está siendo totalmente objetiva, sino que nosotros estamos dándole más importancia a algunas cosas que a otras. Bien, estas son las tres características de la noticia. Vamos a ver, por ejemplo, la veracidad. Se refiere a que la noticia debe ser cierta, verdadera y comprobable. No puede considerarse noticia un hecho del que no se tienen todos los elementos, y mucho menos si no procede de fuentes confiables. En ese caso se trata de un rumor, de un chisme, y no alcanza el nivel de hecho noticioso. Esto quiere decir que la noticia tiene que estar comprobada que es verdad. Tienes que comprobar la fuente de la que viene la noticia y de ahí comprobar que sea verdad, porque de lo contrario pues sería solamente, como dice aquí, un rumor o algo que no está comprobado. La oportunidad se refiere a que la noticia debe ser actual, un hecho del que se está hablando en el momento, algo que acaba de ocurrir o incluso que está por ocurrir. Claro, no tendría sentido dar una noticia de algo que pasó hace, no sé, 300 años, a menos de que algo semejante esté por ocurrir o que algo está afectando actualmente. Esto quiere decir que tiene que ser actual o que esté relacionado con algún tema actual. De lo contrario, pues no es una buena noticia. Y por último, objetividad. Esta característica se refiere a no intercalar opiniones del autor de la noticia. El periodista se limita exclusivamente a dar cuenta de lo que ocurre. Bueno, esto es lo que veníamos comentando, de que se supone que una noticia debe ser totalmente objetiva. Esto quiere decir que no debería haber cierta como inclinación hacia algunos hechos y darle importancia a estos, ¿no? Bueno, y según Martín Vivaldi en su famosísima obra Curso de Redacción, una noticia debe ser exacta, interesante y completa. Con exacta se refiere a que no sea manipulada ni tergiversada por el autor, o sea que se transmita tal cual fue percibida la noticia. Interesante quiere decir que proporcione datos sustanciales del hecho que reporta, esto para darle más veracidad y que sea creíble la noticia, que, que se note que la noticia es verdadera a través de datos que la respalden. Y completa. Con completa se refiere a que debe de contestar 6 preguntas básicas que conforman a cualquier hecho noticioso. Estas preguntas son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Estas preguntas harán que la noticia sea completa en todos los sentidos, ya que te están contestando cualquier pregunta que el lector se pueda hacer, ¿no? Bueno, esta técnica que se menciona aquí, la fórmula W, sirve para verificar la redacción de la noticia y está compuesta de las 6 preguntas básicas que vimos hace una pantalla, que son las preguntas de qué, cuándo, dónde, quién y por qué. Se le llama W porque en inglés las preguntas son what, when, where, who, why. Entonces estas pues traducidas en español son qué, cuándo, dónde, quién y por qué. Entonces se tiene que, con una noticia se tiene que contestar a todas estas preguntas para saber que la noticia es correcta. Entonces no tienen que responderlas en algún orden específico, simplemente a lo largo de la noticia se tienen que contestar todas estas preguntas. También es importante que en una noticia es importante no usar palabras poco comunes o muy complejas, ya que esto hará que no cualquier persona pueda entender la noticia y pues esto le quita interés a muchas personas, ¿no? Las oraciones deben ser cortas, específicas y que no le den rodeos a la información. Esto es importante que no se escriba en primera persona, por como viene aquí entre paréntesis, yo vi, yo estuve, escuché, sino porque esto le quita un poco de seriedad. O
o sea, es importante que se escriba en tercera persona, así de se observó que o le sucedió que. Eso es importante para darle mayor seriedad a esto, ¿no? Y la redacción de una noticia puede tener varios estilos, pero no importa cuál sea, los elementos que no cambian son los siguientes: entrada, cuerpo, cabeza y remate. Entonces podemos conocerlos aquí. La cabeza se le llama también titular y es el nombre o título de la noticia y se escribe en un tamaño de letra, con un tamaño de letra varias veces más grande que el cuerpo de la misma. Esto quiere decir que es un poco más grande la letra del título como tal que del resto de la noticia. La entrada, que también se le conoce como lead, es una frase breve escrita con un tamaño de letra más grande que el resto del texto. Es como un subtítulo para que las personas como se interesen en la nota. El cuerpo, en otro tipo de narración, se llama desarrollo y es el contenido como tal. Todo el texto donde prácticamente se da las respuestas de las preguntas que veíamos, ¿no? El quién, cuándo, dónde y por qué. Todo esto. Y por último el remate, que también en otros tipos de narración se le llama conclusión o cierre, y es la forma de concluir el texto con una breve despedida en donde se terminan de dar todos los datos de la noticia. Entonces igual si necesitan, si no les queda muy claro el uso de estas 4 partes de la noticia, pues aquí pueden revisarlas con más tiempo y seguramente en cualquier periódico que encuentren ustedes o noticia escrita se darán cuenta de que esta es la forma más tradicional que siguen las noticias. Bien, pues después de la definición, características y elementos, ahora vamos a definir lo que es la estructura. Cuando hablamos de la noticia es importante que sea breve, es importante tratar de redactar en la forma de una pirámide invertida. ¿Cómo es esto? Pues lo más usual es escribir en una estructura IDC, o esto quiere decir introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, el lenguaje periodístico y específicamente en el caso de la noticia, lo más recomendable es empezar por lo más importante y después ir dando los detalles elementales para la comprensión total de la información manejada en el texto. Es por esto que es la forma de la pirámide invertida, porque primero se da lo más importante, o sea, lo que pasó como tal, y después ir dando detalles que complementen la parte de arriba, ¿no? Entonces, es por eso que se le llama así, de la pirámide invertida. Bien, pues se dice que es la pirámide invertida precisamente porque en este caso la base va arriba y que contiene los datos más interesantes. Entonces, como pueden ver aquí en este diagrama, el título y subtítulo, de entrada, qué sucedió, a quién le sucedió, cómo, cuándo, dónde sucedió, por qué y para qué, y por último, detalles que complementen la información que están más arriba. Entonces, es importante que consideren este pequeño triángulo, pirámide invertida, para la hora de que escriban una noticia, esto sea lo que los guíe, ¿no? Bien, entonces la noticia, la estructura de la noticia, como ya lo vimos, es la estructura de la pirámide invertida. Entonces, aquí hay algunas noticias que ustedes podrán abrir para repasar y vean cómo es que se da primero la información más importante. Por ejemplo, viaje al centro cerebral de las emociones. Ya desde ahí te está dando mucha información, sin necesidad de leer toda la noticia, ¿no? Entonces, y de ahí pues ya nada más va dando como qué fue lo que pasó, quién fue el que lo descubrió, dónde lo descubrió, y por último solamente da en esta parte de aquí algunas citas o detalles que pues nada más avalan lo que la información anterior trató de decir, ¿no? Entonces, pues, revisen estas 3 noticias y verifiquen el hecho de esta estructura de la pirámide invertida, ¿no? Que de verdad sea como lo dice la teoría y que sigan o no sigan este tipo de estructura.
Bien, pues aquí hay un pequeño ejercicio realizando una noticia. Deberás elegir un hecho noticioso, responder a cada una de las preguntas de la pirámide invertida y verificar tu ejercicio con los contenidos de la unidad. Bien, entonces aquí es donde deberán pues llenar el contenido de la noticia que hayan elegido. Entonces aquí es donde contestarán las preguntas de esta pirámide invertida, como tal, cuál es el título y subtítulo, el qué, que es la entrada, o el id, que es lo que sucedió, después a quién le sucedió en esta parte de aquí, cómo, cuándo y dónde sucedió y por qué, y por último algunos detalles, ¿no? Esto es simplemente para que practiquen el hecho de clasificar las partes de una noticia. Y bien, pues por último deberán realizar esta actividad que es evaluable y tiene un peso sobre su calificación. Deberán leer el cuento de Hansel y Gretel y no importa si ya conoces la historia en general, debes hacer la lectura completa fijándote muy bien en todos los datos proporcionados. Deberás poner especial atención en el manejo del lenguaje de acuerdo a su intención comunicativa. Deberás realizar una lista con todos los datos incluidos a lo largo del documento. Redacta una noticia que contemple esos datos dando respuestas a las 6 preguntas básicas. La estructura debe ser una pirámide invertida, solo que en este caso ya no vas a dibujar la pirámide, la estructura es solo la base para la redacción. Esto quiere decir que ya solamente lo vas a escribir, pero con la estructura de la pirámide invertida, sin necesidad de dibujarla como en el ejercicio anterior tenías la pirámide y llenabas ahí los datos. Ahora solamente lo deberás hacer escrito. Y antes de enviarla, verificar la ortografía, la claridad de la redacción y que se respondan todas las preguntas. El formato de entrega es un Word y bueno, pues ya aquí está todas las instrucciones para enviar. Los criterios para la evaluación son que sea enviado en tiempo y forma, que esté en formato Word, que hayas cuidado la redacción y la ortografía, que se incluya en la lista de datos, que siga la estructura de pirámide invertida y que responda a las 6 preguntas básicas. De igual forma, revisen la rúbrica que viene aquí al final de la actividad. Como tal, se va a revisar los datos de identificación, la ortografía y redacción, el contenido, la realización. Y dependiendo de esto es su calificación, entonces revísenla muy bien para que tengan su ejercicio completo. Bien, entonces, bueno, pues en la noticia es difícil hablar de objetividad y subjetividad, sin embargo, aplicando la noticia como el género periodístico por excelencia, se facilita cuando entendemos que el hecho noticioso ocurre y que a pesar de que en la mayoría de los programas de noticias y publicaciones periodísticas ya llevan cierta carga opinativa, el lector tiene la capacidad de adoptar una postura con respecto a la información que se le transmite. Esto quiere decir que la noticia, aunque debería ser objetiva, pues normalmente no lo es, porque la persona que lo está transmitiendo normalmente da su opinión, su punto de vista, entonces es ahí donde pierde la objetividad. Pero, sin embargo, tú puedes percibir la noticia y pues contemplarla o identificarla de la manera en la que tú creas, ¿no?, con respecto a ti. Entonces las noticias ocurren todo el tiempo y desde el momento en que nos involucren como ciudadanos estamos comprometidos a informarnos. Así que esperamos que esta información te haya sido útil para redescubrir su importancia y trascendencia en la vida social. Claro que cuando surge una noticia que está pasando tal vez en nuestro país o en nuestra sociedad, pues es nuestro compromiso estar informados y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para eso son las noticias, para informarnos. Bueno, es aconsejable ser una persona informada, no solo porque este módulo lo dice, sino porque el ritmo de vida va tan rápido que si no nos informamos nos quedamos atrás. Cada día se requiere ser más competitivo para alcanzar mejores empleos y niveles de vida. La carrera la gana quien acepte que aquella frase que dice "la información es poder" no aplica solo para los medios de comunicación, sino para cada integrante de la sociedad. Y bueno, pertenecemos al área tecnológica, así que hay que aplicarla para estar cada vez más informados, aprovechando la rapidez con la que nos llegan las noticias. Estamos expuestos a la información, solo es cuestión de darle clic a la opción que dice "¿Quieres estar informado?". Claro, cada vez es muchísimo más fácil
tener acceso a estas noticias. Entonces pues nada más es cuestión de que nosotros queramos. Pues bien, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Por favor, cualquier duda que tengan, escríbanme a través de comunicación y de los mensajes y yo les contestaré lo más pronto posible. Bueno, pues que tengan una excelente semana y espero sus tareas para darles revisión. Muchas gracias.